Muy buenas tardes, muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por acompañarme una tarde más en esta transmisión. El día de hoy traigo para ustedes el tema de duelo por suicidio. Mi nombre es Juliana Caraguay y es un gusto para mí poder encontrarme el día de hoy y compartir con ustedes. En la mayoría de los casos, el suicidio es un evento solitario y sin embargo a menudo tiene repercusiones de gran alcance para muchos otros. Es como arrojar una piedra a un estanque. Las olas se extienden y se extienden. Es una frase de Alison Wertheimer. El suicidio básicamente es la muerte de una persona por un suceso traumático. Es un acto prematuro en tiempo, violento y estigmatizado a nivel social, visto desde una mirada de estigma o de tabú. Es la intencionalidad del acto, la voluntariedad del acto, lo que hace que sea diferente a otros tipos de muerte. Esta experiencia para las personas que quedan, familiares, amigos y todos aquellos que compartieron su espacio laboral, o social o cultural, es devastador y tiene muchos desafíos. Estos duelos a veces pueden durar o perdurar en el tiempo de manera complicada, con un diálogo que suele ser castigador, que suele ser de juicio, que suele ser de culpa hacia las personas que han quedado. Este duelo es todo un desafío, el poder gestionarlo, implica muchísimo trabajo emocional, porque junto con el dolor que cualquier muerte conlleva, junto a todas las emociones que todas las muertes despiertan, en el caso del suicidio, llevar sobre las espaldas este tema tabú o esta estigmatización social de la familia o de su núcleo cercano ante la sociedad, adquiere unas dimensiones difíciles o desafiantes de llevar en el día a día. Esto hace que las personas o las familias traten de llevarlo como un secreto, como algo oculto, de lo que no se habla. Las personas pueden tener poquísimas ganas de hablar de eso y pueden tener mucho temor por el juicio que otras personas les puedan dar, por ser culpabilizados, por ser juzgados. Mucho de esto tiene que ver también con el tipo de creencia religiosa que las personas tengan o su entorno tenga. Este hecho tiende a no ser aceptable desde el punto de vista social porque en esta mirada moral hay una manera como de mantener la vida, de prolongar la vida, de conservar la vida. Entonces, la mirada de una persona que decide tomar la decisión de suicidarse implica esta mirada moral. Por esta razón tienden las familias a tomarlo como o a ponerlo como un secreto familiar, coartándose su libertad de expresión, coartándose esta libertad de poder hablarlo con otras personas. Y esto, el hecho de tratar de no hablar de lo que pasó, cómo pasó, y de no sentirse aislados por no poder compartirlo con las personas que les rodean, hace que este tipo de duelo se convierta en un total desafío. El miedo de las personas que forman parte de este círculo íntimo familiar de la persona que se suicidó, tienen este miedo a ser juzgados como fallosos, como familia que presente alguna falla ante la sociedad por haber tenido esta situación dentro de su círculo. Entonces es este temor también que llevan las familias. Normalmente las primeras reacciones de las personas suelen ser de shock, incredulidad, aturdimiento, dolor. Pueden haber pensamientos distorsionados también.
para mantener la creencia de que ha sido un accidente y no mirarlo como lo que es la decisión de una persona, la decisión de no seguir viviendo. Junto con ello, dentro de las personas que están padeciendo estos duelos, hay alteraciones a nivel del sueño, de la alimentación, hay síntomas de ansiedad, hay depresión, fatiga, aturdimiento y de mantenerse sin un acompañamiento emocional adecuado puede somatizarse este malestar, es decir, presentar dificultades a nivel físico, a nivel de salud. Las grandes preguntas que se repiten las personas cercanas a quien se suicidó es el por qué lo hizo. Me pude haber dado cuenta cómo pudo hacerme esto, por qué no supe para impedírselo, por qué no se lo impedí. Ahora, ¿qué pensarán de mí? ¿Qué pensarán de nosotros como familia? ¿Qué dirán? Son las preguntas que de alguna manera atormentan a quienes se han quedado. ¿Cuáles son las emociones que están presentes en las personas que han perdido un familiar por suicidio? Las personas que han perdido un familiar por suicidio presentan incredulidad. Otra situación es que las personas presentan confusión porque, como había dicho, hay los porqués flotando en el aire, los porqués que no van a tener respuesta y aún así las personas buscan respuesta a estos por qué lo hizo, tratando de entender sus razones, tratando de entender sus motivos y tratando de saber si se pudo haber hecho algo para evitarlo. Otra emoción es la ira hacia la persona que decidió tomar la decisión de suicidarse porque se siente como un abandono, como un rechazo a la presencia de los demás. Además, está esta ira hacia sí mismo por no haberse dado cuenta, entre comillas digo, porque es la sensación, o es la mirada con la que se ve cuando esto sucede, y también esta mirada de ira hacia otras personas, porque se empieza a proyectar esta ira como es que fue responsabilidad de tal y cual persona, es que fueron por ellos por lo que tomó esa decisión. Entonces es una ira que puede ser canalizada hacia quien murió, hacia sí mismo o hacia otros para ser sacada. Hay también un dolor que es profundísimo y junto con estas emociones hay otra emoción que es el miedo a no poder recuperarse de ese dolor tan grande de la pérdida de un ser querido por suicidio. Hay otro miedo que es el miedo de que me pase a mí o le pase a otro familiar. O que si pasó a esta persona de mi círculo familiar, ¿será que me puedo dar cuenta si hay otra persona que esté así? ¿Será que esto es genético o hereditario? ¿Será que esto es, entre comillas, contagioso? ¿Será que...? Y tantos por qué. Entonces hay este miedo a que me pase o le pase a alguien más en el círculo. Hay una culpa también, hay una culpa interna además de la ira es la culpa de no haber visto, de por qué no me di cuenta, y hay una culpabilidad, un castigo de por qué no me di cuenta, y hay una culpabilidad también hacia el otro, porque tú no te diste cuenta. Entonces hay también aquí una proyección de culpa, me siento culpable y a la vez busco un culpable. Hay también esta desesperación, hay tristeza, hay soledad, hay desesperanza. Las personas que son familiares de quien se han suicidado, se sienten incomprendidos, sienten que nadie más les comprende. Hay vergüenza también, en la familia presenta vergüenza porque socialmente es una conducta inaceptable. Entonces, socialmente, digo, o sea, en este sentirse de la familia, si esto la sociedad no lo acepta, entonces yo creo que voy a ser llevada ante un tribunal y este tribunal va a decir que soy culpable por no haber visto que esto estaba pasando. Entonces, automáticamente las personas se dan un juicio también, y este juicio es rechazo. Las personas te van a rechazar por haber tenido un familiar, un ser querido que se suicidó. Todo esto ocurre internamente dentro de las personas. Hay distorsiones también. Y junto con estas distorsiones es aquello que conversábamos, junto con esta incredulidad, al pasar del tiempo las personas empiezan a pensar, es que es que no fue suicidio, es que fue un accidente, es que sucede que fue por un fenómeno natural, es que sucede que... Y empiezan a ver una creación
de historias que al inicio no tienen fundamento y conforme se las va contando, se les va agregando y estas historias imaginarias pasan a ser tomadas como reales o como hechos. Esto es una forma de prevenir, de disminuir el dolor y de mirar, de protegerse de esta verdad que duele. Entonces, cuando esto se transforma en una verdadera historia familiar, empieza a ser contada de generación en generación con esta historia que la justifica y que no es la realidad. Entonces se torna en una historia secreta familiar o en una historia diferente a la realidad. Y esto puede que como medida de protección a corto plazo tenga algunos resultados para disminuir el dolor. La situación es que a largo plazo sucede que esto hace que el duelo se prolongue o no tenga una resolución que sea favorable para los miembros del círculo familiar o del círculo íntimo de la persona que se suicidó. Pueden haber la presencia de conductas de riesgo. Empieza a haber ingestión de alcohol, ingestión de drogas, conductas que ponen en riesgo la vida, como conducir en estado de ebriedad, conducir a altísimas velocidades, no protegerse, no colocarse cinturón de seguridad y toda aquella medida que pueda poner en riesgo la vida. Estas reacciones pueden ser intensas por semanas, por meses. Y si no va sobrellevándose con el apoyo adecuado, pueden durar, pueden prolongarse incluso hasta años. Por eso es tan importante el poder saber que de un duelo por suicidio hay un proceso, lleva un proceso, no es rápido, no es inmediato y a la vez es posible elaborarlo, no superarlo, porque no es como saltar una piedra, no se superan situaciones como estas, se las trabaja, se las elabora, se las resignifica. Entonces es posible llegar a darle este resignificado. Ahora, ¿cómo podemos hacer si somos familiares de personas que han tomado la decisión de suicidarse? ¿Cómo se lo afronta? Entonces, en primer lugar, hay que darnos permiso de vivir las emociones. Aquellas que ya hablamos, poder sentirlas, poder vivirlas, poder decir, sí, yo estoy sintiendo ira, culpa, enojo, vergüenza, incertidumbre, confusión, duda, dolor, etcétera, etcétera. Empezar a buscar contacto social. Hay una tendencia a aislarse y a ocultar la verdad y no hablo porque me van a juzgar y no hablo porque qué vergüenza, cómo voy a hablar de esto. Y estas cosas no ayudan, es mejor mirar de frente lo que está pasando, mirar los hechos, hablar de los hechos, hablar de lo que estoy sintiendo con respecto a este hecho. Aquellos secretos familiares son dolorosos por eso, por ser secretos. Una forma de disminuir el dolor es compartirlo. Ahí nos liberamos del dolor. Entonces, hablar, darnos permiso de sentir las emociones y de expresarlas. Cuando estamos atravesando por un proceso de duelo por suicidio, por favor, evitar tomar decisiones definitivas con respecto a grandes temas. Puede ser mudarse de casa, como comprar propiedades, vender propiedades, trabajar, no trabajar, estudiar, no estudiar. Estas decisiones, darles un tiempo, porque al momento cuando esto pasa, todas las emociones están como a flor de piel y no van a haber decisiones razonadas, sino más bien emocionales. Entonces, tomarnos una pausa y evitar hacer estas decisiones que impliquen cambios significativos para la vida. Mantener, como había dicho antes, en este conversar, mantener una red de apoyo entre las personas familiares, círculo íntimo, amigos, las personas que amas y que te aman. Hablar con ellos cuando necesites hacerlo y por favor pedir ayuda cuando necesitas ayuda y decir, necesito esto, necesito que tú me puedas ayudar con esto. Junto con esta red de apoyo es importantísimo el regresar a ver a la espiritualidad.
Y regresar a ver a la espiritualidad implica el que puedas conectarte con aquello que tú creas, espiritualmente hablando, alguna deidad, algún dios, alguna fuerza, alguna energía, o en aquello que tú creas, en la materia, en la energía, poder conectarte a esto como una forma de mantenerte apoyada y sostenida, o apoyado y sostenido. También es importante crear formas personales de despedir a la persona. Que pones en tu hogar un lugar en donde pongas su fotito, donde pongas sus recuerdos, donde tengas, no sé, le colocas velitas, todo lo que tenga que ver con un lugar donde puedas recordarle a la persona y hacer acciones que tú creas que te van a ayudar a despedir a la persona. Otra forma de hacerlo también es cómo pasar este proceso de duelo, es tenerte paciencia. Porque es esto, es un proceso no se da de un día para el otro, no se da de una semana para la otra. Los procesos de duelo implican meses y es importante saber que tú eres una persona totalmente diferente a las demás. Entonces, tu proceso va a llevar el tiempo que a ti que tú necesites. El tiempo que a ti te lleve va a estar bien. Recordando que es importante como el poder ir avanzando a tu ritmo y a tu tiempo con tu proceso de duelo. Quiero que recuerdes que van a haber variaciones de ánimo. Unos días vamos a estar más o menos, otros días tristes, otros días más tristes y otros días va a estar mejor que el anterior. Y todas estas variaciones emocionales son parte de los procesos de duelo. Poder practicar la compasión con uno mismo, la comprensión, el perdón, recordar esto, recordar que es un camino de elaboración de una situación que te va a llevar a una transformación de aquello que tú has vivido, que tu familia ha vivido. Es importante también ocuparte de ti mismo, ocuparte de alimentarte bien, de ejercitarte, de dormir adecuadamente, de no consumir drogas ni alcohol y de hacer actividades para expresarte. Cuando hayan días festivos es importante que tú puedas mirar cuáles de estas fiestas tú vas a celebrar y planificar cómo las vas a celebrar y con quién las vas a celebrar. Además de eso es importante que tú puedas saber si hay algunas fiestas que quieras cambiarle de forma de celebración. Si antes hacías una cosa y ahora no quieres hacerlo porque te recuerda tal situación, pues entonces vas a buscar otra manera de celebrarlo, de otra manera, ¿sí? Es importante hacer acciones en honor a la persona que falleció por suicidio. Es decir, quiero hacer esto para honrar tu memoria, quiero hacer esto como una forma de honrar la vida que tuviste y lo que me acompañaste, como una forma del amor que te tengo, etcétera, etcétera. Entonces hay como encontrar maneras de poder honrar la memoria de la persona que ha fallecido. Dentro de esto también es importantísimo tener ingresar a un grupo de apoyo. Hay muchísimos grupos a nivel nacional, a nivel mundial, en donde las personas se agrupan, aquellas personas que han perdido familiares por suicidio, específicamente y exclusivamente, porque compartir estas emociones con personas que han pasado por lo mismo te va a ayudar a sentirte comprendida, apoyada y perteneciente a un lugar en donde puedes expresarte, donde vas a recibir comprensión y aceptación libre de juicios, porque entre todas las personas que comparten esto en común hay esta experiencia compartida que puede ser entendida. Lo importantísimo de esto es que reduce la sensación de aislamiento y soledad, porque te incluyes y empiezas a pertenecer a un lugar. Dentro de lo que es a nivel familiar, es una sugerencia el poder realizar apoyo terapéutico familiar. Es decir, tener estas conversaciones familiares
apoyados con un profesional en la psicología, para que pueda ser el dolor procesado y elaborado en conjunto. Les había dicho anteriormente, aquel dolor compartido es un dolor que disminuye, que alivia, que sana. Entonces compartirlo, y a la vez el profesional o la profesional lo que ayuda es a que esta forma de comunicación sea una forma de comunicación que contribuya a esta transformación positiva del proceso, y de tal manera que también el profesional o la profesional podrá poner límites a las maneras de comunicación para evitar que las personas puedan lastimarse unas a otras con culpas, o con esta manera tal vez agresiva de comunicarse. Y finalmente, de manera individual, si eres un familiar o eres parte del círculo cercano de alguna persona que ha tomado la decisión de suicidarse, es importantísimo que puedas ir y buscar ayuda profesional, acudir a un proceso terapéutico en psicología, para que puedas tener herramientas para sobrellevar el proceso de duelo, para poder afrontar y para poder entender la experiencia que en esta vida te ha tocado vivir. Finalmente, me encantaría el poder compartir con ustedes si nosotros somos amigas o amigos de una persona que está afrontando el duelo por un familiar que ha fallecido por suicidio. Nosotros sí podemos ayudar. Claro está, recuerden, no somos terapeutas de nuestros amigos, de nuestros familiares, no lo somos. Somos eso, las personas que aman y que amamos. Y a la vez, siendo parte de este círculo, tenemos un privilegio, que es el privilegio de acompañarles. Entonces, hazte presente si alguien te comenta, o si estás acompañando a alguien cuyo familiar se suicidó. Entonces, hazte presente amorosamente, afectuosamente, y es esperable que no sepas qué decir. Y si no sabes qué decir, es preferible que mantengas el silencio. No va a pasar nada porque estés en silencio. Simplemente con que tú estés sentado, sentada junto a la persona que te necesita, es ya bastante reconfortante. Un abrazo, el estar ahí, el mostrarte disponible para cuando esta persona quiere verte y requiere tu cercanía y requiere tu compañía, es bastante el que puedas estar ahí presente. También demuestra que estás atenta y atento a lo que le está pasando. Anímale a hablar, pregúntale cómo te encuentras. No asumamos que sabemos cómo está la otra persona. Entonces yo asumo que está triste, asumo muchas cosas. Y eso no es ayudarle a la persona. Ayudarle es poder decirle cómo tú te encuentras. Cuéntame cómo te encuentras. Anímale a que hable. Hay un montón de recuerdos, de experiencias, de historias que están dando la vuelta y de preguntas que dan la vuelta a la cabeza de los familiares y amigos de quien se suicidó. Entonces la mejor manera es poder compartir de ello 1, 2, 3, 10, 20, 40 veces, la cantidad de veces que para estas personas sea necesario, y lo que requieren es tu presencia de aceptación, libre de juicios. Es importante evitar comentarios, sugerencias o lo que yo hubiera hecho, yo hubiera dicho, no, nada de eso. Esto podría, en esta fase en que se encuentran los familiares y amigos, puede ser necesario ser cuidadoso con lo que decimos. Hay muchas frases elaboradas como el tiempo lo cura todo, ya deja de pensar en eso, ya deja de hablar de eso, ya supéralo. Es que yo te entiendo, sabes que te entiendo. Sé fuerte porque tu familia X o Y persona te necesita. Es que, hombre, es que no es tu culpa. O mira que no es tu culpa. Estas frases son frases que en realidad, lejos de ayudar, pueden invalidar lo que la persona está sintiendo y aquello que puede estar queriendo compartir. Recuerda también que la intención de querer estar ahí, la intención de querer ayudar, la intención es aquello que en realidad importa. Con que tú estés sentado, paradito, o vayas a verle cuando te necesita, esa intención es muy amorosa ya de por sí es muy sanadora. Valida aquello que te cuenta.
valida lo que te está contando. Sé paciente, sé amoroso, amorosa en sus emociones, en su momento, sé respetuosa con el tiempo de cada persona. Es muy bonito esto de poder ofrecer la ayuda en aquellas cosas prácticas. Ayudarle con cosas como, a ver, ya comiste, puedo hacerte el almuerzo, puedo traerte la comida, mira, te puedo ayudar a arreglar la casa, ¿qué necesitas que haga por ti? Trámites administrativos, algún papeleo, ir al banco, etcétera, etcétera. Las personas que están atravesando por un proceso de duelo, por suicidio, es esperable que estén abatidas, desganadas, que no tengan esta fuerza para hacer estas actividades. Entonces es de gran ayuda que tú puedas presentarte y decir en qué yo puedo ayudarte, qué actividades puedo hacer por ti. Finalmente, hay fechas significativas. Después de que una persona ha fallecido, al menos el primer año es bastante desafiante, porque el primer año es como el primer cumpleaños, la primera Navidad sin la persona, el primer año nuevo sin la persona, el primer día de la madre, día del padre y demás. Días festivos. El primer año los días festivos son súper desafiantes y también a lo largo de los años, conforme la persona lo vaya procesando, el dolor va a ir disminuyendo y a la vez estas fechas pueden ser muy dolorosas. Entonces, mantente disponible y comunícate con estas personas en fechas significativas. Ofréceles un plan de salida, alguna actividad, pregúntales qué desean hacer, pregúntales si pueden acompañar, si les gustaría ser acompañadas o ofréceles opciones. Como para terminar, me encantaría muchísimo el poder recordarles que cada persona tiene sus tiempos individuales. Cada quien llevamos nuestros procesos de duelo a lo largo de la vida de maneras diferentes. Que descubrimos que esta persona, aunque no esté físicamente con nosotros, aquello que en vida compartimos, sabidurías, enseñanzas, actividades, emociones, sentimientos, aquello que compartimos se quedó con nosotros y ocupa un lugar y va a ocupar ese lugar nuestra vida, va a ocupar, pero desde una mirada que la compañía de esa persona, que esta presencia, que este recuerdo, que este sentirlo sea darle un lugar importante con valor y con significado para nosotros en la vida. Cuando nos damos cuenta que la muerte es nuestra realidad, empezamos a darle un valor diferente y un significado diferente a esta vida que estamos transitando en este momento. Es importante recordar que estos momentos en que nos encontramos, en lo que podemos sentir como una oscuridad total y absoluta, hay en este túnel de oscuridad que no es un túnel hacia adentro, hacia abajo, sino es un túnel lateral. Al pasar por este túnel o por este momento de incertidumbre, confusión e inseguridad, poder acompañarnos, darnos la mano a nosotros mismos, darnos la mano en el círculo familiar, darnos la mano con las personas que compartimos esta pérdida por suicidio y mantenernos caminando, avanzando y retrocediendo paso a pasito a nuestro ritmo y a nuestro tiempo, sabiendo que en algún momento vamos a empezar a ver destellos de luz y vamos a poder empezar a mirar una salida a través de este túnel de dolor por el duelo que estamos atravesando. Recordemos que ahora que se acerca el 10 de septiembre, Día Mundial de la Prevención del Suicidio, escuchar sobre suicidio, aprender sobre suicidio y hablar sobre suicidio es la mejor manera de contribuir a salvar vidas en este mundo. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por escucharme, muchas gracias por compartirme de su valiosa presencia y su valioso tiempo. Tengan una bonita tarde.